A ver, vamos a conversar con Miguel Barreto. Él es el director regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos. ¿Cómo está, Miguel? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gusto de tenerlo acá. En alguna oportunidad leí que América Latina podría convertirse en el lugar donde se puede sembrar y alimentar a todo el planeta, el granero del mundo. ¿Es verdad? Yo creo, en primer lugar, quiero empezar diciendo de que el mundo tiene suficiente capacidad de alimentos como para alimentar a toda la población mundial. En segundo lugar, quiero decir de que si no ocurre eso es porque definitivamente hay lugares donde el acceso de muchas poblaciones vulnerables o pobres no les permite acceder a esos alimentos. América Latina sin duda tiene la capacidad para, no sé si tiene la capacidad para alimentar a todo el mundo, pero tiene por lo menos la capacidad para alimentarse a sí misma como región. El problema que hay en América Latina en términos de seguridad alimentaria está definido directamente por el problema del acceso a los alimentos. Y el acceso a los alimentos tiene una relación directa con el empleo y con el ingreso. Sí. Es decir, podemos generar suficiente disponibilidad de alimentos en la región, pero no todas las personas tienen la posibilidad de acceder a los alimentos nutritivos, inocuos, que les permitan un desarrollo integral adecuado. Y ese es el gran problema que tenemos en la región y que está de manera directa vinculado al tema de la inequidad social, a un tema de ingreso, a un tema de empleo. Pero adicionalmente América Latina tiene un problema también grave en términos de lo que significa la nutrición. Y la nutrición me refiero básicamente a población infantil, menores de 5 años con índices de desnutrición crónica que hipotecan su desarrollo personal, pero que al final afectan el desarrollo de una nación o de una sociedad en su conjunto, porque son personas que al no nutrirse adecuadamente en los primeros 3 años de vida, no llegan a la edad adulta para poder insertarse en el mercado de forma competitiva. Estas consideraciones suyas coinciden con un informe presentado por el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, la semana pasada, que hablaba de que el gran problema no es el acceso a los alimentos, sino acceso a alimentos de calidad. Y usted ha traído una imagen que me parece muy reveladora acerca del tema de la malnutrición, que es diferente al concepto de desnutrición, ¿verdad? Es diferente. La malnutrición puede ser desnutrición o puede ser obesidad. De acuerdo. Pero esta es una foto que de alguna manera ilustra lo que significa una neurona cerebral de un niño normal de 3 años de edad, totalmente desarrollada, y de un niño de 3 años de edad con malnutrición. Y en este caso, desnutrición crónica. Entonces, como ustedes pueden apreciar, el desarrollo cerebral del niño ya está afectado en el momento de los 3 años por esta situación, y si no actuamos antes de los 3 años, esto se va a replicar y es prácticamente irreversible. Prácticamente irreversible. Prácticamente irreversible. Entonces, por más alimentación que se le dé a ese menor en los siguientes años, es un menor que va a tener definitivamente menor talla para su edad, pero al mismo tiempo no va a tener la capacidad para poder desarrollarse como un ser humano normal. Es decir, y esto es un problema y físico, intelectual y físico. Las dos vertientes. Cualquier tipo de inversión que hagamos en educación o en salud después de este periodo probablemente sea inocuo, no tenga ningún efecto, y por eso es tan importante que el tema nutricional sea clave en la agenda pública de los países. Hasta los 3 años. ¿No alimentamos bien a nuestros niños por qué? ¿Por un tema de pobreza, un tema económico o es un tema cultural? Difiere. Hay diferentes circunstancias que pueden... definitivamente hay valores, hay elementos culturales, hay elementos económicos. Yo les quiero dar algunos casos que más o menos reflejan qué es lo que está pasando hoy en día en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en las grandes ciudades de América Latina y el Caribe, particularmente en las zonas periféricas de las grandes ciudades, encontramos familias que han migrado, pero que al haber migrado probablemente tengan un mejor ingreso, puedan haber salido de la línea de pobreza extrema, pero en términos nutricionales han empeorado. Porque ese ingreso adicional es contradictorio, pero en términos de ingreso han mejorado, pero no se alimentan de manera adecuada. ¿Qué es lo que come un niño en la periferia de La Paz o en la periferia de Lima o Santiago de Chile o de cualquier ciudad de América Latina? Te come un pan con té. Lo que pilla. Y eso te llena, pero no te nutre. Como el ají de fideo. Sí. Y esa familia ya no es extremadamente pobre. Entonces vemos que los problemas de desnutrición están muchas veces ocultos porque pensamos que la familia ya pasó el nivel de pobreza, pero en realidad la hipoteca social continúa vigente. Y eso lo añadimos de manera paradójica también, de que muchas veces las familias, cuantos más ingresos tienen, consumen alimentos que no son necesariamente nutricionales y que generan mayor obesidad. Y vemos que los niveles de obesidad también en las zonas periféricas se incrementan, porque tomas una soda o una bebida gasificada que es mucho más barata o es mucho de mayor acceso que una bebida, que el agua, porque no siquiera existe agua
o saneamiento en los niveles adecuados. Entonces, esas son las paradojas que existen, y si todavía implementamos el tema de deficiencia de hierro, es decir, lo que es la anemia, los niveles, por ejemplo, en Bolivia llegan a casi un 61% de la población. Es muy alto. Y en América Latina también es altísimo. ¿Cuál Y eso se debe a un elemento importante. No sabemos comer bien. No sabemos mezclar los alimentos adecuados que nos permiten una nutrición adecuada. Y eso se puede manejar de una manera relativamente fácil, pero evidentemente con tiempo, con un elemento que es clave para nuestros países: educación nutricional. Hay que educar a cómo comer, y hay que educar sobre todo a la gente que no tiene capacidad de acceder a todos los alimentos que podría acceder, a poder elegir en el mercado los alimentos que por precio, no necesariamente por gusto o por cultura, pero por precio, cumplen la misma función, cumplen una mejor función que el alimento que están consumiendo. ¿Considera usted que los gobiernos de América Latina están lo suficientemente implicados en esta realidad o dejan que simplemente subyazga? No, definitivamente hay un avance notorio en términos de identificar el problema y en buscar soluciones. América Latina es una de las regiones donde los niveles de subnutrición en términos reales se ha disminuido notoriamente, y estamos muy cerca en la mayoría de países de alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, el objetivo número 1, que es la reducción de la subnutrición en casi 50 puntos. Bolivia está entre ese grupo de países. El problema que tenemos es que, por ejemplo, el caso boliviano, hemos bajado de casi 35 puntos de subnutrición desde el año 1993 hasta el año 2013, perdón, 2003 a 2013. Correcto. Hemos logrado casi la meta, pero seguimos teniendo niveles de 19%, que implican 2 millones de personas en estado de subnutrición. Entonces, por más que hemos bajado, tenemos que seguir invirtiendo para que los niveles de subnutrición sigan reduciéndose. Y eso ocurre en la mayoría de países de América Latina. Miguel, hablemos de los transgénicos. ¿Buenos, malos, necesarios? Yo creo que yo le voy a dar un poco la percepción de nuestra organización. Nosotros trabajamos en más de 75 países del mundo y respetamos las decisiones soberanas que tiene cualquier país respecto de aceptar un alimento genéticamente modificado o no aceptarlo. En términos reales, no existen estudios que indiquen que los alimentos transgénicos tienen un impacto real dentro del daño al consumo de la población. Lo que sí puede ocasionar en algunos casos es que las semillas transgénicas puedan desplazar a las semillas tradicionales y generar evidentemente un desplazamiento y un impacto económico en las poblaciones que pueden cultivar algún tipo de producto donde se importa algún tipo de semilla transgénica. Lo más importante, creo yo, en este debate es que todos los países, más allá de que si es bueno o es malo, haga un estudio sobre la ventaja comparativa de aquellos productos donde las semillas transgénicas pueden cumplir una función esencial. Por ejemplo, un país que importa trigo o que importa soya, vale la pena traer semillas transgénicas porque evidentemente la importación de esos productos se va a reducir porque se va a incrementar la productividad, pero no vale la pena traer semillas transgénicas, por ejemplo, de papa o de maíz, porque eso puede afectar, o de quinoa, porque eso puede afectar la producción local y puede eventualmente distorsionar el DNA de la propia semilla. Entonces, es un estudio que tiene que hacerse por país. Lo que sí es definitivo es que la biotecnología ha generado un impacto muy importante en términos del incremento de la productividad alimentaria, y eso tiene un impacto también en la medida de que se utilice de manera adecuada para generar disponibilidad, acceso y consumo. Los 3 pilares. No podemos hablar separadamente solamente de producción, producción y producción. Tenemos que hablar de acceso y tenemos que hablar de consumo. Muy bien, señor Barreto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Encantador. Un placer. Muchas De gracias. ilustrativo. Lucila, contigo.